Entonces, repito, hasta ahora hemos trabajado con líneas sin pérdidas mayoritariamente, tanto con las fórmulas que hemos utilizado y con el diagrama de Smith. Bueno, en esta parte de esta presentación vamos a ver que la carta de Smith, que ha sido diseñada para líneas sin pérdidas, se puede utilizar para líneas con pérdidas. Básicamente es de utilizar el mismo concepto que ya hemos analizado cuando el coeficiente de reflexión de voltaje nos desplazamos de la carga hacia el generador y la línea no tiene pérdidas, entonces el lugar geométrico de este parámetro era un círculo. Y cuando la línea tenía pérdidas, el lugar geométrico de este parámetro era una espiral porque el módulo iba cambiando de amplitud. Bueno, básicamente ese es el concepto, pero ahora lo vamos a formalizar para la carta de Smith. Bueno, este sería para el caso de las líneas sin pérdidas. Aquí está bien claro que falta el alfa. Muy bien, pero también hemos encontrado esta ecuación, que es la 283, donde hemos analizado el coeficiente de reflexión más en detalle, de dónde es, cuál es su origen. Aquí ya está contemplado el alfa de la constante de propagación. Esto se puede escribir de esta manera, y al final hemos llegado a la ecuación 283. ¿Qué dice la 283? Que el coeficiente de reflexión de voltaje depende de la posición Z, ¿sí? ¿Cuánto vale el módulo? ¿Cuánto vale el ángulo? Para una determinada posición Z, el coeficiente de reflexión cuando la línea tiene pérdidas, esta es su magnitud. ¿Y qué significa esto? Significa que esto es la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga cuando Z es igual a 0. Entonces esto es 1 y este sería el coeficiente de reflexión en la carga. Cuando empezamos a desplazarnos, entonces este Z es negativo porque Z está en la carga. Entonces esta exponencial negativa, ¿sí?, empieza a decrecer este valor original de la carga, el módulo, conforme esto avanzamos, ¿no? Entonces este es el factor que hace disminuir el módulo de este coeficiente de reflexión. Y esto lo hemos hecho variar esto y esto daba un espiral, ¿sí? Muy bien. ¿Y cómo era la fase? Porque esta es una expresión compleja. Bueno, la fase está dado por esto también. Va a cambiar. Entonces, en una línea con pérdidas, el módulo va disminuyendo su amplitud y la fase también va variando, ¿no? Este valor nosotros lo hemos llamado coeficiente de reflexión en la carga, ¿no? Pero en el texto se sobreentiende ya. Este es rho sub L. Muy bien. Entonces, en función de eso, podemos seguir avanzando nosotros sobre otras formulitas que también ya hemos sacado, ¿no? Por ejemplo, entonces, este factor se disminuye y entonces podemos escribir nosotros el Z sombrero, si todo este factor lo reemplazamos acá arriba, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado? El resultado es este, ¿ve? Ahí está. Entonces, esta parte es de la línea sin pérdida, mire, es esto, ¿ve? Y este es el factor solamente que se adiciona. Entonces, perfectamente se puede utilizar la carta de Smith sin pérdidas, que me da todo este factor, y ajustarlo con esto. Y ahí tenemos ya el diagrama de Smith utilizado también para línea con pérdidas. ¿Está bien? Muy bien. Además podemos seguir ordenando esto, miren. Ahí está la misma expresión y lo podemos ir acomodando la parte del módulo y la fase. Eso es lo que podemos hacer ahí. Podemos entonces escribir también el coeficiente de reflexión en la carga de esta manera y finalmente llegamos a esta ecuación que era en realidad esta era la 275 y la 274. ¿Qué quiere decir esto? Que es perfectamente se puede trabajar en el diagrama de Smith para líneas con pérdidas. Muy bien. Les aconsejo entonces utilizar el simulador y hacer ejercicios que están en el texto y también el auxiliar docente hace sus ejercicios, ¿no? Utilizar el diagrama de Smith y ajustarlo para línea con pérdidas. Esos son los
lo que yo estoy poniendo aquí. Se puede utilizar la línea diseñada para líneas sin pérdidas, pero se hacen los ajustes necesarios. Y esto, utilizar el simulador, todas estas cosas, el simulador se lo puede utilizar para solidificar estos conocimientos. Bueno, entremos a otro tema, acoplamiento de impedancias. Bueno, en la práctica, entonces, esta va a ser la situación más generalizada, ¿no? ZL va a ser diferente de Z0. ¿Qué implicaba eso? Ah, bueno, entonces va a haber, cuando esto hay línea desacoplada, va a haber un voltaje que va a volver hacia acá. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea del acoplamiento de impedancias? Evitar en lo posible que la señal que esté volviendo llegue hasta acá, de nuevo, ¿ya? Personalmente también, ¿eso en qué beneficia? Si las señales son analógicas, las que están viajando por esta línea, ya no va a haber el eco, ¿no? El eco es el que vuelve. Entonces, estos acoplamientos en las cargas tienen que estar para evitar el eco en señal en telefonía, por ejemplo, si se ponen los teléfonos a la línea telefónica, se busca la adaptación para evitar el eco. A pesar de eso, siempre hay eco y hay circuitos especiales para evitar el eco. Y también favorece el acoplamiento cuando la transmisión es digital. Entonces, vamos a ver nosotros cuáles son los conceptos, el concepto fundamental. Muy bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Esto es una fórmula que me da la impedancia en cualquier posición Z para una línea con pérdidas. Acá está la constante. Y nos sale esta función hiperbólicas, ¿no? Eso se puede utilizar. Y también una impedancia vista conforme avanzamos hacia la carga, Z es en cualquier posición Z, fíjense que el Z0 está aquí, esta otra fórmula también. Entonces, la impedancia vista desde cualquier punto hacia la carga es variable. ¿Eso qué quiere decir? Que esta línea de transmisión en realidad es un transformador de impedancia. ¿Cuánto de impedancia? Depende de la posición. Cuando vemos de acá, vemos una impedancia. Conforme avanzamos, va cambiando la impedancia. Entonces, esto es un transformador de impedancia. Justamente ese concepto lo vamos a ver un poquito más adelante también, cuando veamos las longitudes de estas líneas, longitudes especiales. Por ejemplo, la lambda sobre 4. En fin, entonces, estas son las funciones genéricas para calcular la impedancia vista, medida desde acá, ¿sí? hacia la carga, en cualquier punto. ¿Sí? Entonces, y si esto va a tener una onda reflejada, habrá que hacer algo acá para evitar la onda reflejada, entonces, ¿no? Ese es el concepto que está acá, ¿ve? Se busca que el coeficiente de reflexión de voltaje, más cerca de la carga, lo más cerca posible, ¿sí? Esto sea 0, entonces la relación de onda estacionaria va a ser 1, esa ondulación se va a aplanar, teóricamente, y en función de eso la eficiencia va a ser 100%. Ese sería lo ideal. Y van a ver ustedes, esa es la tendencia y hay que hacer lo posible de buscar eso. ¿Está bien? Esa es la idea entonces de este tema, ¿ya? Continuamos entonces. ¿Qué tipo de líneas se pueden poner cerca de la carga? Hay varias formas para hacer eso, ¿ya? Se llama acoplar impedancias, adaptador, equilibradores reactivos. Todos son nombres para el mismo dispositivo. Por ejemplo, este es uno. Aquí, ¿qué está diciendo? ZL es diferente de Z0. Entonces, ponemos acá un sistemita, ¿sí? Para que la señal que esté llegando acá, vea acá que está acoplada. Entonces, si la señal cuando está avanzando llega a este punto y ve aquí Z0, entonces la línea se ve acoplada y no va a haber voltaje de reflexión. ¿Por qué hemos hecho este artificio hasta acá? ¿Ya? Esta distancia, ¿sí? Más este valor, entonces, todo este sistema que está acá, tiene que presentar en este punto y este punto el valor de Z0. Y entonces ya no va a haber voltaje reflejado hacia allá. Bueno, esto vamos a ver más en detalle en esta presentación. Yo justamente esto
cuándo debe existir esto obligatoriamente y cuándo esto se puede suprimir y poner esto directamente acá. Muy bien, eso vamos a ver más adelante. Ahora, veamos qué opciones más hay cerca de la carga. Miren, esta es otra. También a una cierta distancia se pone ahora ya este pedazo de línea de transmisión, ¿ve? De línea de transmisión, de acuerdo a su longitud, presentan una se conforman o trabajan como un capacitor o como una inductancia, ¿cierto? Bueno, ese sistema vamos a volver a darlo y esto es un sistema. Pero estos se diseñan para una cierta frecuencia. El problema es si la frecuencia así cambia, aquí cambia la frecuencia de operación, entonces esta longitud ya no es la misma porque este tamaño es lambda sobre 4 del generador. Si aquí cambia la frecuencia, cambia la lambda y cambiaría esta longitud. Pero esto funciona en ciertos casos donde no hay mucha variación de la frecuencia. Este también, pero a veces la frecuencia aquí puede cambiar cierto rango. Entonces, se ha trabajado mucho en ese tema y hay diferentes opciones para que la adaptación se mantenga a pesar de que aquí hay cierto rango de variación. Por ejemplo, ¿ve? Todo este sistema lo único que hace es mejorar el sistema de adaptación y aquí soporta cierto rango de operación. Pero si se quiere mayor rango de operación, haya miren, todos son sistemas. La verdad que nosotros en esta materia trabajamos con y con en los exámenes. Además, y ya están diseñados y nos ha simplificado mucho el simulador SDL. Todo lo que yo estoy diciendo en y todo lo que es sobre este tema de acoplamiento, bueno, con el simulador se realiza todo. Por ejemplo, para este caso, al simulador se le da este valor, Z0, se le da este valor ZL, y el simulador ya les dice a qué distancia debe poner este pedazo de línea y cuál es su longitud. Le da esto y esto, que con las fórmulas o con el gráfico es mucho más, lleva mucho más tiempo. Sin embargo, con el simulador lo hacen directamente, ¿eh? Directamente se hace. Entonces, practiquen con el simulador porque ahí se van a consolidar todo lo que vamos a ir avanzando en este tema, ¿ya? Muy bien, entonces este es 1, 2, 3 sistemas. Podemos seguir viendo, entonces, en detalle, la que más se usa, digamos, ¿no? La de longitud lambda sobre 4. Muy bien, aquí teníamos la fórmula general, ¿no es cierto?, de impedancia en una línea cualquiera sea su longitud, una posición Z. Muy bien, ahora ya, como esta es lambda sobre 4 y estas son frecuencias más o menos altas, si trabajamos en VHF, UHF, entonces este lambda sobre 4 en realidad es un pedacito de línea de transmisión corto, ¿no? Porque trabajamos en frecuencias altas. Entonces, en ese caso, podemos asumir nosotros que la longitud de la línea tiene alfa igual a 0, porque estos son pedacitos de línea de transmisión. Y entonces esta señal, esta fórmula se convierte directamente en esta, ¿no? Aquí se ha eliminado el alfa que está acá, nada más, ¿cierto? Podemos seguir entonces haciendo este siguiente caso, ¿ya? Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar cuando la línea tenga longitud lambda sobre 4? ¿Sí? Miren lo que va a pasar. ¿Sí? Aquí ponemos la longitud lambda sobre 4. Aquí ponemos el valor de beta, ¿sí? Y vamos a calcular la impedancia cuando la línea tiene una longitud lambda sobre 4. Entonces, reemplazaremos acá, ¿no ve? Este Z, ¿cuánto es? Lambda sobre 4. ¿Cuánto vale beta? Beta vale 2pi sobre lambda. Entonces tendríamos que poner acá 2pi sobre lambda y aquí lambda sobre 4 y las lambdas se van a simplificar. Calculamos esto y nos va a salir la impedancia de entrada de una línea de longitud lambda sobre 4. Eso es lo que está acá, miren. Aquí está B, menos B de Z,
se reemplaza beta por 2pi sobre lambda, la longitud es lambda sobre 4, saben que las lambdas que tienen sentido físico son las negativas, ¿no? Estamos con Z0 en la carga, y entonces resulta que este factor sale tangente de 90 grados. Pero pi sobre tangente de 90 grados es infinito. Entonces podemos seguir trabajando para ver cómo se configura esta fórmula, ¿sí? Podemos seguir trabajando con la 294. Ahí está. Avanzamos con la 294 entonces. ¿Sí? Desarrollamos eso para evitar la indeterminación. Dividimos por este factor y miren lo que nos queda. La impedancia de entrada de una línea de longitud lambda sobre 4 es igual a Z0 al cuadrado sobre ZL. Este es un concepto físico importante. ¿Qué significa esto? Significa que la impedancia de entrada de una línea de longitud lambda sobre 4 es igual a la inversa de la carga. ¿Se dan cuenta? Si aquí es, si esto es ZI, esto es, si la impedancia en la carga es 100, entonces la impedancia en la entrada va a ser 1 sobre 100 multiplicado por este factor. Este factor es una constante, el que varía es este, entonces por eso se dice que una línea de esta longitud lambda 4 se convierte como un inversor de impedancias, ¿sí? Y resulta interesante, por ejemplo, ¿qué pasaría si hacemos cortocircuito, acá, 0, y aquí nos saldría impedancia infinita, ¿no? Y entonces habríamos hecho una resistencia, o sea, una carga, una línea con resistencia infinita. Eso en la práctica no funciona porque siempre hay un poquito de pérdida, y entonces lo que pasa en realidad, al hacer esto cortocircuito en una línea sobre 4, este es un valor grande, que depende de la longitud de la línea, ¿ya? Entonces, teóricamente tendría que ser infinito, pero en la práctica tiene un valor grande, ¿sí? Y su valor, ¿cuánto es ese valor? Cuando aquí se hace cortocircuito en la práctica. Este es el valor, acá está, ¿ve? La impedancia de entrada es aproximadamente Z0 por el alfa, que aunque sea pequeño, existe, y por el tramo de la línea, ¿ya? Eso es lo que aquí a continuación se hace la demostración, un poco haciendo varias aproximaciones, ¿no? Para justificar esta fórmula, miren. Ahí está las aproximaciones que ya le hemos venido utilizando también anteriormente, ¿no? Veamos entonces, aquí esta es la tangente hiperbólica de la constante de propagación. Entonces sería para una longitud L, alfa por L y más J beta por L, ¿vale? Entonces se puede escribir de esta manera también, ¿sí? Pero hay que considerar que cuando la línea es cortita se pueden hacer aproximaciones. ¿Eso qué aproximación va a ser en un pedacito de línea? La tangente hiperbólica de este argumento es prácticamente igual al argumento. Entonces ya se van a simplificar estos, ¿no? Estas tangentes hiperbólicas se van a simplificar, y entonces ya nuestra fórmula va a quedar de esta manera, ¿no? Aquí está ya la aproximación. Esto se puede seguir trabajando también, porque la tangente beta por L, cuando es 90 grados, también se puede seguir trabajando, y eliminamos la indeterminación, y nos va a quedar finalmente la tangente hiperbólica, esta de esta manera. Ahora, ya con este concepto, con este nuevo concepto, podemos ir de nuevo a la ecuación 292 y vamos a obtener lo siguiente. ¿Ve? Acá está ya la ecuación 292. Aquí lo reemplazamos y vamos a obtener ya la fórmula que estaba anticipada anteriormente, ¿no ve? Esta sería entonces, ¿ya? En una línea lambda sobre 4 real, cuando se pone cortocircuito en la carga, se obtiene una impedancia de un valor grande. ¿Cuánto de grande es este? El valor Z0, la impedancia característica sobre este valor. ¿Está bien? Bueno, entonces ese era esta parte ya está justificada. Volveremos entonces a la línea lambda sobre 4, ¿sí? Y con esto vamos a trabajar más todavía, ¿ya?
Muy bien, veamos, este era el caso genérico, que ya lo había presentado. Muy bien, entonces, cuando se diga diseñar un adaptador lambda sobre 4, ¿sí? Y se va a dar el valor de la carga y el valor del Z0 y habrá que adaptar. Entonces, este es el esquema genérico, ¿ya? Básicamente la idea es la siguiente, miren. Si esta impedancia es resistiva pura, entonces no hace falta este pedazo de línea. Entonces, quiere decir que esto se puede conectar directamente aquí. Ah, entonces si la carga lo ponemos aquí, aquí aplicamos la fórmula de lambda sobre 4, cuyo objetivo tiene que ser entonces hacer aparecer aquí la impedancia Z0. Y entonces ya va a estar adaptada. ¿Está bien? El otro caso va a ser cuando esto no sea real, sea complejo. Y bueno, si es complejo va a tener una parte real y una parte imaginaria. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea? Este pedazo de línea de transmisión va a eliminar la parte imaginaria, ¿sí? Ya sea inductiva o capacitiva. A esa parte inductiva o capacitiva se elimina con este pedazo de línea y entonces aquí en este punto ya tiene de nuevo el valor de resistencia pura, ¿sí? Que sería la parte real de esto. Y de nuevo se aplica la fórmula lambda sobre 4 para hacer aparecer en este punto A, aquí, Z0 para que sea la adaptación. Bueno, esos son los conceptos. Sobre eso vamos a ir trabajando, ¿no? Aquí ya estaría nuestra fórmula, la que ya hemos visto de la lambda sobre 4, ¿sí? Muy bien. Ahí estaría ya, entonces ahora nuestra ZI en función de esto, ¿ve? Va a ser Z al cuadrado, ZI por ZB se acostumbra a hacer. Incluso se le saca esto, se despeja porque esto es lo que hay que calcular, ¿no? Cuánta es su impedancia característica de este adaptador. Entonces nos conviene despejar de acá esta ZA, ¿no? Y entonces vamos a tener estas formulitas, ¿ve? Estas que ya lo teníamos definido. Y aquí nuestra fórmula más usada, que sería esta despejando de acá la ZA, ¿ya? Ahí lo vamos a decir. De aquí, si despejan de aquí ZA, va a ser ZI por ZB, raíz cuadrada, ¿no ve? Raíz cuadrada del producto de estas dos. En la próxima va a estar. Muy bien. Entonces, esto que está acá es lo que ya les he explicado. Si esto es real, entonces esto no hace falta. Y si no es real, esto debe eliminar la parte imaginaria. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente presentación. Ahí está de nuevo nuestra ZI. Acá está. Ahora sí ya lo podemos despejar y vamos a tener esta fórmula, ¿ve? Entonces, esta es la impedancia del adaptador en el caso en que esto sea puramente real. No hace falta el pedacito que está acá. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, veremos ahora el caso en que el ZL es complejo, ¿ya? Entonces, tiene que existir el tramo aquí. Aquí se presenta a continuación. Ahí está, ¿ve? Entonces, ahora ya se asume que esto es complejo y hay que avanzar esta distancia para eliminar esto. Eso se hace con diagrama de Smith, sí, porque una vez que se tenga la impedancia normalizada de esto, se va avanzando esto para que este sea de signo contrario y esa sería la longitud LA. Así se hace en forma manual, pero el diagrama de Smith que está en el SDL lo hace directo, muy fácil, ¿no? Porque se ubica en este punto, se empieza a desplazar y el simulador les va dando el valor, cómo va cambiando la impedancia hasta que si este es un valor positivo, en cierto modo aquí le aparece el negativo, la cosa que simplemente desplazando el cursor del simulador llegan a esta distancia directamente y les da el valor, ¿sí? Eso es, véanlo, por eso el caso del simulador, ¿eh? Para los dos casos sí funciona el simulador, cuando es real y cuando no es real. ¿Está bien? Bueno, ahí estarían las fórmulas ya repetitivas para trabajar con los valores de la adaptación que yo ya he explicado. ¿Sí? Bueno, en la práctica, ¿esto qué va a significar entonces?
Bueno, si esta es una línea bifilar, sigue la línea bifilar acá, y esto es otra línea, ¿sí? Entonces, en la práctica, esto difícilmente se encuentre una línea, un pedazo de esta línea que tenga esta impedancia, ¿sí? Porque ustedes saben que estos son valores ya normalizados, ¿no? 50, 75, 300, así. No hay cualquier valor, pero esta es una línea de transmisión. Entonces aquí habría que, una vez que se tiene este valor, ¿sí? Diseñar este pedazo de línea. Yo en los exámenes, pregunto, diseñeme este adaptador lambda sobre 4. Entonces aquí le va a salir un valor ZA, digamos, aquí despejando de acá el valor ZA, nos salga, digamos, 130 ohmios. Bueno, no hay una línea con 130 ohmios acá, no hay, en la parte comercial. Entonces hay fórmulas, ¿sí? Que si estos son, digamos, esto es un pedazo de alambre, y esto es un pedazo de alambre, y aquí está el aire, entonces tenemos dos alambres acá, y esta sería la línea de transmisión, y el del eléctrico sería el aire. Entonces hay fórmulas que con alambres acá, y separando cierta distancia, y teniendo en cuenta el diámetro del conductor, me permite calcular esta ZA. Entonces eso es lo que pido. En el texto y en varios solucionarios se conforman con diseñar esto, ¿ya? Y yo pido, además de encontrar el valor de ZA, construirlo físicamente de acuerdo a las características de la línea. Y si este fuera un cable coaxial, entonces hacer esta partecita más complicada, ¿no? Pero se puede también hacer lo siguiente, utilizar este cable coaxial que está acá, igual que y aquí el mismo cable, pero cambiarle el dieléctrico para buscar el ZA. Y así hay varios artificios para implementar en la práctica adaptador lambda sobre 4 según sea el tipo de línea, ¿no? Esa idea básicamente está acá, miren, aquí estaría. Entonces aquí tengo un dieléctrico con características Z0 y aquí tengo la ZL, ¿sí? Porque puede ser complejo, real, ¿sí? Entonces, una vez que calculamos el ZA, lo que debemos hacer es buscar, esto ya están definidos, las dimensiones y todo. Entonces, se busca un dieléctrico aquí, ¿sí? Para que la impedancia de acá sea la de adaptación. Entonces, en este cable coaxial simplemente se cambia aquí el dieléctrico para que ya la línea quede adaptada. Bueno, eso es todo por hoy. Mañana vamos a continuar un poquito más con el diagrama de Smith para ya cerrar ese tema y nos vamos al final de esta primera parte. Muy bien, entonces, hasta mañana. Muchas gracias.